Nos falta ver el rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales. En coordenadas curvilíneas ortogonales. Para esto vamos a tomar un vector en ese nuevo sistema, es decir, en coordenadas curvilíneas ortogonales. Sea el vector A que tenga coordenadas funciones escalares de U1, U2, U3, que son las superficies curvilíneas, en la dirección del vector unitario U1, más A2, función también de U1, U2, U3, en la dirección U2, y más en la tercera coordenada una función escalar de U1, U2, U3 en la dirección del vector unitario direccional U3. El rotacional del vector lo hemos definido como el operador nabla producto escalar, producto vectorial el vector. Es decir, el operador nabla producto vectorial el vector de coordenadas A1 en la dirección U1 más A2 en la dirección U2 más A3 en la dirección U3. Pero estos tres vectores unitarios direccionales, U1, U2, U3, si los representamos en forma gráfica, son vectores perpendiculares, representaremos por los gradientes. Gradiente de U sub 1, gradiente de U sub 2 y gradiente de U sub 3. Tres vectores perpendiculares entre sí. En dirección y sentido de esos tres vectores hemos definido vectores unitarios. El vector U sub 1, el vector U sub 2 y el vector U sub 3. Estos vectores unitarios direccionales, en forma general podemos decir el vector U sub i es el gradiente de U sub i sobre el módulo del gradiente de U sub i. Pero la inversa del módulo lo hemos definido como el factor de escala hi por el gradiente de U sub i. Entonces representaremos en función de los gradientes. Es decir, el operador nabla, producto vectorial, el vector de coordenadas A1 en la dirección U sub 1. Eso va a ser factor de escala H1 por el gradiente de U sub 1, más A2 por el vector unitario U2, eso es factor de escala H2, gradiente de U2, más A3 por el factor de escala H3, gradiente de U3. Bien, entonces, el rotacional de A, el producto vectorial cumple la ley distributiva. Podemos distribuir estos productos teniendo el operador nabla producto vectorial A1, H1 por el gradiente de U sub 1, más el operador nabla producto vectorial A2, H2, gradiente de U2, y más el operador nabla producto vectorial, la tercera expresión, A3, H3, gradiente de U sub 3. Acá hagamos un paréntesis, es decir, esto es un escalar, es una función escalar. Y el gradiente es un vector, Hemos visto un teorema en clases pasadas cuando estuvimos viendo los operadores, el teorema que nos decía el rotacional de una función escalar por un vector se desarrolla como la función escalar por el rotacional del vector más el gradiente de la función escalar producto vectorial el vector. Vamos a aplicar este teorema a cada uno de los desarrollos, teniendo la función escalar A1, H1
que multiplica al rotacional del gradiente de U sub 1, más el gradiente de la función escalar A1 H1, que multiplica vectorialmente al vector, y el vector en este caso sería gradiente de U sub 1. Todo esto constituye el desarrollo de esa primera expresión. Análogamente hacemos para la segunda y la tercera. La segunda, la función escalar sería A2H2 por el rotacional del vector del gradiente de U sub 2, más el gradiente de la función escalar, que en este caso es A2H2, producto vectorial del vector, que vendría a ser el gradiente de U sub 2. Y más finalmente el tercer desarrollo, lo voy a poner acá abajo, la función escalar A3H3 por el rotacional del vector del gradiente de U3, más el gradiente de la función escalar, gradiente de A3H3, producto vectorial del vector, que vendría a ser el gradiente de U sub 3. Ahora, abriremos otro paréntesis. Vamos a recordar de coordenadas cartesianas. Bueno, esto se cumple para cualquier sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas o en cualquier sistema de coordenadas, vamos a hacer este desarrollo, el rotacional del gradiente. Si sea una función U1 que dependa de X, Y y Z, el gradiente de U sub 1, bueno, el gradiente de U sub 1 va a ser el vector derivada parcial de U sub 1 respecto de X en Y, derivada parcial de U sub 1 respecto de Y en J, y derivada parcial de U sub 1 respecto de Z en la dirección K. Vamos a encontrar el rotacional de ese vector. El rotacional del gradiente de U sub 1. El rotacional se desarrollaba como un determinante, ¿no es cierto? Donde en la primera fila tenemos los vectores unitarios direccionales y JK. La segunda fila son las coordenadas del operador nabla, que serían las derivadas parciales respecto de X, derivada parcial respecto de Y y derivada parcial respecto de Z. Y la tercera fila son las coordenadas del gradiente de U sub 1, estas que tenemos acá arriba. Derivada parcial de U sub 1 respecto de X, derivada parcial de U sub 1 respecto de Y derivada parcial de U sub 1 respecto de Z. Desarrollando esto, en la dirección de Y, tapamos la columna, tapamos la fila, tendríamos el producto de estos dos, sería la segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de Y respecto de Z, menos el producto de esa diagonal, va a ser la segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de Z respecto de Y. Esto en la dirección Y. En J, tapamos la columna, tapamos la fila, diagonal positiva sería la segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de Z respecto de X, menos esta diagonal, segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de X respecto de Z. Esto en la dirección J. Y más voy a poner acá abajo en la dirección de K. Tapamos la columna, tapamos la fila, la segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de X respecto de Y, menos esta diagonal, segunda derivada parcial de U sub 1 respecto de Y respecto de X. Esto en la dirección K. Se supone que la función U sub 1 es una función continua.
Entonces no interesa el orden en que derivemos. ¿Qué quiero decir? Que la segunda derivada parcial de U1 respecto de y respecto de z es igual a la segunda derivada parcial de U1 respecto de z respecto de y. Esta coordenada se hace 0. De igual manera, esta se hace 0 y esta se hace 0. Conclusión, ¿a qué quiero llegar? En cualquier sistema de coordenadas, el rotacional del gradiente de una función escalar es siempre el vector nulo. Bien, volveremos a nuestro desarrollo. Aquí tenemos el rotacional del gradiente de U1, esto es el vector nulo. Acá también el rotacional del gradiente es el vector nulo y acá el gradiente, el rotacional del gradiente de U3, el vector nulo. Bueno, ahora volvamos a nuestro desarrollo. ¿Qué es lo que nos queda? Voy a borrar este repaso que hemos hecho. Nos va a quedar simplemente que el rotacional del vector A va a quedar igual. Gradiente de la función A1 H1, producto vectorial, el gradiente de U1, más gradiente de A2 H2, producto vectorial, el gradiente de U2, y más gradiente de A3 H3, producto vectorial, el gradiente de U3. Ahora acá es donde vamos a aplicar el desarrollo del gradiente de una función escalar en coordenadas curvilíneas ortogonales. Repasemos aquello. El gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. Gradiente de phi, esto hemos desarrollado en clases pasadas, era 1 sobre el primer factor de escala, derivada parcial de phi respecto de U1 en la dirección de un vector unitario U1 en dirección de su gradiente, más 1 sobre H2, derivada parcial de phi respecto de U2 en la dirección del vector U2, y más 1 sobre H3, derivada parcial de phi respecto de U3 en la dirección del vector U3. Vamos a aplicar a cada uno de estos gradientes ese desarrollo del gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Cómo va a quedar? Rotacional del vector igual. Gradiente de esa función escalar en coordenadas curvilíneas ortogonales. 1 sobre el primer factor de escala, derivadas respecto de la superficie U1 de A1 H1 en la dirección U1, más 1 sobre H2, derivadas respecto de U2 de A1 H1 en la dirección U2, y más 1 sobre H3, derivada de A1 H1 respecto de U3 en la dirección U3. Todo esto nos representa el gradiente de A1 H1. Producto vectorial. El gradiente de U1. Pero el gradiente lo podemos escribir 1 sobre su factor de escala en la dirección del vector. Entonces, 1 sobre H1 en la dirección del vector U1, más 0 en U2, más 0 en U3. Bueno, esto nos representa el gradiente de U1, más el segundo desarrollo, lo vamos a poner aquí abajo, más
el gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. 1 sobre H1 derivadas respecto de U sub 1 de la función escalar, que en este caso es A2, H2 en la dirección U1, más 1 sobre H2 derivadas respecto de U2 de la función escalar A2, H2 en la dirección U2, y más 1 sobre H3 derivadas respecto de U3 de la función escalar que es A2H2 en la dirección U3. Producto vectorial. El gradiente de U sub 2. Aplicando la relación sería 0 en U sub 1 más 1 sobre H2 en U sub 2 y más 0 en U sub 3. Todo esto constituye el segundo desarrollo. Vamos al tercer desarrollo, el gradiente de A3H3 en coordenadas curvilíneas ortogonales. Pongamos acá abajo, más 1 sobre H1 derivadas respecto de U sub 1 de la función escalar que en este caso es A3H3. A3H3 en la dirección U sub 1 más 1 sobre H2 derivadas respecto de U2 de la función A3H3 en la dirección U2 y más 1 sobre H3 derivadas respecto de U3 de la función que se llama A3H3 en la dirección U3. Producto vectorial, el gradiente de U sub 3. El gradiente de U sub 3 va a ser 0 en U sub 1, 0 en U sub 2 y 1 sobre H3 en la dirección U3. Bien, ahora, desarrollar estos productos vectoriales. El producto vectorial cumple la ley distributiva. Entonces lo que vamos a hacer es distribuir estos productos vectoriales. Lo voy a hacer acá arriba. De nuestro esquema. El sentido positivo es el antihorario. Estos son vectores de tamaño unitario. Hemos demostrado que el vector U sub 1 resulta del producto vectorial de U2 con U3. El vector U2, siguiendo el sentido positivo, sería el producto vectorial del vector U3 con U sub 1. U3 vectorial U sub 1. Y el vector U sub 3 resultará del producto vectorial de U1 con U2. U1 vectorial U2. Son vectores de tamaño unitario, ¿no? Bueno, desarrollando. El rotacional del vector A va a quedar. Primero, el producto vectorial de estos dos. Todo lo que es escalar 1 sobre H1 por 1 sobre H1 por esa derivada sale. Y nos va a quedar el producto vectorial del vector U1 con el vector U1. Son vectores paralelos, su producto vectorial da 0. El producto vectorial de esta expresión con 0 veces U2, 0. El producto vectorial de esto con la tercera expresión también 0. Vamos al siguiente. El producto vectorial de la segunda con la primera. Ahí sí tenemos una componente. Sacamos todo lo que es escalar. 1 sobre H1 por 1 sobre H2. 1 sobre H1, H2. Derivada de A1, H1 respecto de U sub 2
por el producto vectorial de U2 con U1. Pongamos así, por el producto vectorial de U2 vectorial U1. Más la segunda expresión con la segunda, 0. La segunda con la tercera, 0. Vamos al siguiente desarrollo. La tercera con la primera. Ahí tenemos componente. 1 sobre H1, H3, más 1 sobre H1, H3, derivada de A1, H1, respecto de U3, por el producto vectorial de U3 con U1. U3 vectorial U1. Más el producto vectorial de la tercera con la segunda de este lado, 0. De la tercera con la tercera, 0. Vamos al siguiente desarrollo. Más entonces el producto vectorial de la primera con la primera, 0. De la primera con la segunda, ahí sí tenemos componente. 1 sobre H1, H2, 1 sobre H1, H2, derivadas respecto de U1, de A2, H2, por el producto vectorial de U1 con U2. U1 vectorial U2. Más la primera con la tercera, 0. Vamos a la segunda. La segunda con la primera, 0. La segunda con la segunda. Vamos a tener el producto vectorial de U2 con U2, son vectores paralelos, su producto vectorial 0. Más el producto de la segunda con la tercera, 0. Vamos a la tercera. El tercer desarrollo con el primero, 0. El tercer desarrollo con el segundo, ahí sí tenemos componente. 1 sobre H2, H3, derivada respecto de U3 de la función A2, H2 por el producto vectorial de U3 con U2. U3 vectorial U2. Más el producto vectorial de la tercera con la tercera, 0. Pasemos al tercer desarrollo. Más, voy a poner acá abajo, el producto vectorial de la primera con la primera, 0. De la primera con la segunda, 0. De la primera con la tercera. De la primera con la tercera expresión. Ahí sí tenemos componente. 1 sobre H1, H3. 1 sobre H1, H3. Derivadas respecto de U1. De A3, H3. Por el producto vectorial de U1 con U3. U1 vectorial U3. Más pasemos a la segunda. La segunda con la primera, 0. La segunda con la segunda, 0. La segunda con la tercera. Ahí sí tenemos componente. 1 sobre H2, H3. 1 sobre H2, H3, derivadas respecto de U2, de A3, H3, por el producto vectorial de U2 con U3.
U2 vectorial U3. Ahora, el tercer desarrollo con cada uno de ellos. El tercero con el primero, 0. El tercero con el segundo, 0. El tercero con el tercero. Sacando todo lo que es escalar, nos va a quedar el producto vectorial de U3 con U3, 0. Entonces, todo el desarrollo va a ir quedando de esta manera. Ahora vamos identificando. Vamos a seguir el sentido positivo, que es el antihorario. El antihorario. El producto vectorial de U2 con U1. U1 con U2. Si permutamos el orden U2 vectorial U1, cambia de signo el vector U3, se vuelve menos U3. Entonces, este vector es menos el vector U3. U3 con U1. U3 con U1 es sentido positivo, pero el producto vectorial de U3 con U1 es el vector U2. Todo esto es el vector U2. El producto vectorial de U1 con U2. U1 con U2 es sentido positivo. Esto nos representa el vector U3. El producto vectorial de U3 con U2. U3 con U2 es contrario, permutamos el orden, entonces esto nos representa menos el vector U1. U1 con U3. U1 con U3, sentido contrario al positivo. U1 con U3 va a ser menos el vector U2. Menos el vector U2. Y por último, U2 con U3. U2 con U3, sentido positivo, eso nos representa el vector U1. Bueno, vamos a asociarlo. El rotacional del vector A. En la dirección U1 tenemos esta que es positiva y esta que vendría a ser negativa por el signo. Podemos factorizar en ambas 1 sobre H2, H3. 1 sobre H2, H3, que multiplica. Pongamos la positiva primero. Derivada parcial de A3, H3 respecto de U2. Menos esta que es negativa. Derivada parcial de A2, H2 respecto de U3. Ambas tenemos en la dirección U1. Más las que están en la dirección U2. Esta, en la dirección U2, esta positiva, esta negativa. Factor común 1 sobre H1, H3. Entonces sacamos aquello, 1 sobre H1, H3, que multiplica. Pongamos la positiva primero, que es esta. Derivada parcial de A1, H1 respecto de U3 y menos la negativa, menos por este signo, derivada parcial de A3, H3 respecto de U1. Ambas en la dirección del vector unitario U2. Y más en la dirección U3. Esta que es positiva y esta que es negativa. Factor común 1 sobre H1, H2. 1 sobre H1, H2, que multiplica. Pongamos la positiva primero. Derivada de A2, H2
respecto de U3, de U1, perdón, de U sub 1, menos la derivada de A1H1 respecto de U sub 2, ambas en la dirección del vector unitario U sub 3. Esto que acabamos de escribir es la expresión del rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales. O sea, todo esto van a encontrar en los libros como el rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Cómo comprobamos si hemos hecho bien? Haciendo reemplazo de las analogías. Las analogías que nos decían, hacemos los tres factores de escala iguales a 1. Luego, las superficies. U sub 1 equivalente a X, U sub 2 equivalente a Y U sub 3 equivalente a Z. Los vectores unitarios direccionales. El vector U sub 1 equivalente al vector unitario Y. El vector U sub 2 equivalente al vector unitario J. Y el vector U sub 3 equivalente al vector unitario K. Haciendo esos reemplazos, ¿cómo va a quedar el rotacional? El rotacional del vector A va a ser igual. H2, H3 valen 1. Entonces acá 1. Derivada parcial de A3 por H3 que vale 1. Respecto de U2. U2, la superficie U2 la hacemos equivalente a Y. Menos la derivada parcial de A2. H2 vale 1. Respecto de U3. U3 es la superficie Z. Todo esto en la dirección de Y. Porque U1 análogo a Y. Más H1, H3 valen 1. Nos va a quedar la derivada parcial de A1 respecto de U3. U3 es la superficie Z. Menos la derivada parcial de A3. H3 vale 1 respecto de U sub 1 que sería X. En la dirección U2, del vector U2 que es equivalente al vector J. Y más 1 sobre H1, H2 que vale 1, derivada parcial de A2 respecto de U sub 1 es equivalente a